Ya estamos con ustedes, iniciamos el noticiero central aquí por Canal 9 Noticias. 26 grados la temperatura del momento, 8 minutos de las 5 de la tarde. Vamos rápidamente a lo que dice meteorología para lo que resta de la jornada de este día martes y lo que nos espera en los próximos días. 26 grados la temperatura, decíamos, el cielo está nublado. Soplan vientos del suroeste a 30 kilómetros por hora, la humedad del 74%. Ya incluso estamos por debajo de la temperatura prevista para esta tarde. A la noche, atención gente, esto va bajando. A la noche la temperatura irá bajando a 22, 18 grados y ya en horas de la madrugada en 18 grados. Vamos al extendido para las próximas horas, para los próximos días. Mañana miércoles, tormentas eléctricas, gente. Atención, 12 la mínima, 17 la máxima. Jornada fresca, agradable para muchos. Atención, el jueves la temperatura mucho más baja todavía en horas tempranas. 11 la mínima, 20 la máxima, cielo parcialmente nublado. El viernes más baja todavía la temperatura mínima, 10 grados. Pleno sol para el día viernes, 24 de máxima. Para el sábado ya la mínima es de 14 y la máxima de 30 grados. El cielo está también para ese día totalmente despejado según la Dirección de Meteorología. Tenemos un boletín especial de la Dirección de Meteorología e Hidrología. A ver qué nos dice. Evento meteorológico previsto, sistema de tormentas. Sector de posible afectación, ¿cuáles son? Sur y sureste de la región oriental. La fecha del evento, hoy y mañana miércoles. Hoy martes, mañana miércoles. ¿Cuáles van a ser los departamentos que van a ser afectados? Centro y sur de Ñembucú, Misiones, sur de Paraguarí, oeste de Caazapá y oeste de Itapúa. Atención, gente que vive en estas zonas del país. Desde la madrugada y hasta la mañana de hoy. Luego desde la noche de hoy, esta es la parte importante, desde la noche de hoy y hasta mañana, la mañana del miércoles 13. Centro y este de Caazapá, centro y este de Itapúa, centro y sur del Alto Paraná, desde la madrugada hasta la tarde de mañana miércoles. A ver, características puntuales de los fenómenos. Hablan de lluvias acumuladas de entre 50 y 80 milímetros, vientos que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora con alta frecuencia sobre el área y, por supuesto, probabilidad de ocurrencia en forma puntual, granizadas. Ahí ven ustedes nuestro mapa, bien abajo, la zona sur del país, coloreado, y estas son las zonas que bien podrían ser afectadas. Tabla de cotizaciones, el dólar en la compra 7.260, en la venta 7.300, el euro 7.900 en la compra, en la venta 8.180. El peso argentino en la compra 10 guaraníes, a la mañana temprano estaba en 3 guaraníes nada más el peso. En la venta cerró hoy en 12 guaraníes. El real compra 1.435, en la venta 1.480. Ya lo decíamos, por haberse pasado la raya, efectivamente, el embajador argentino en Paraguay, Domingo Pepo, fue convocado por el canciller nacional, Rubén Ramírez Lescano, para dar explicaciones sobre sus declaraciones realizadas a medios argentinos, donde dijo que Paraguay se está pasando de la raya, refiriéndose a las contramedidas tomadas por el gobierno nacional ante el cobro del peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná. El diplomático en la entrevista con un medio de su país tachó de unilaterales y arbitrarias las decisiones tomadas, como que la ANDE utilice el 100% de la energía que le corresponde en Yacyretá. El jueves tiene que comparecer entonces el diplomático argentino ante el responsable de la cartera de Relaciones Exteriores. Senadores de la oposición están impulsando la interpelación, y aquí estamos viendo el documento, la interpelación del director del Instituto Nacional de Estadísticas, Iván Ojeda. Los que suscribimos, dice senadores de la Nación, nos dirigimos respetuosamente a vuestra excelencia, en referencia a Silvio Velar, y por su divino intermedio a los demás colegas a fin de presentar el proyecto de resolución que cita e interpela al señor Iván Ojeda,
director del Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Quiénes son los que firman esta nota? Katia González, Esperanza Martínez, Celeste Amarilla, Eduardo Nakayama, Edgar López, Rafael Firisola, Rubén Velázquez y Patrick Kemper. Dice una parte, todo esfuerzo, no solo logístico, sino también presupuestario, arrojó resultados que merecen ser debidamente explicados, dado que se encontraron diferencias significativas como la cantidad total de habitantes que, según los datos oficiales, llegan a 6.109.644 personas, cuando las proyecciones estimaron la cantidad de 7.554.000 personas. Bueno, y ahí vemos la firma de todos los senadores de la oposición. A determinar. El ex titular de la CEPRELAD, Óscar Voidanich, compareció hoy ante el juez José Agustín del Mas, quien le impuso medidas alternativas a la prisión. El ex titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero está imputado precisamente, qué paradójico, ¿no?, por lavado de dinero y frustración de la persecución penal por haber, según la Fiscalía, favorecido a Darío Messer. Voidanich ofreció como garantía un inmueble evaluado en 1.000 millones de guaraníes, esto pese incluso a que la Fiscalía no solicitó ninguna fianza real. Vamos a hablar de uno de los operativos antidrogas más importantes ejecutados en los últimos tiempos en nuestro país, a ultranza Paraguay. Hoy se inició la audiencia preliminar para un grupo de 14 acusados en esta causa conocida ultranza Paraguay. 14 personas acusadas por tráfico internacional de drogas, asociación criminal. La audiencia se desarrolla ante la jueza especializada en lucha contra el narcotráfico, Rosarito Montanía. Comparecieron entre otros Alberto Couve, Conrado Isfrán y el exdiputado nacional Juan Carlos Osorio, entre otros tantos procesados. No está de más recordar que también varios son los que siguen prófugos en esta causa. A continuación vamos a hablar de Laura Villalba Ayala, presunta integrante, enfermera del grupo criminal EPP. No se pudo iniciar el enjuiciamiento de esta mujer porque recusó a todo el tribunal de sentencia. Ella está acusada por tentativa de homicidio doloso, resistencia, asociación terrorista, entre otros hechos punibles. Según el alegato de recusación, es que el tribunal no apoyó, no aceptó el pedido de suspensión de la diligencia y por eso no tuvieron mejor idea que recusar a todo el tribunal de sentencia. Atención contribuyentes del municipio de Asunción, desde la Dirección de Tributos de la comuna Asuncena comunicaron que durante todo este mes rige la exoneración del 100% de multas para el pago atrasado de tributos relacionados a los cementerios. Aquellos que tienen deudas por más de 5 años, las tasas por limpieza del Camposanto por más de 1 año por el canon de usufructo, tienen tiempo hasta el 30 de septiembre para beneficiarse con el levantamiento provisorio del bloqueo de pago. Reiteramos, hasta el 30 de este mes, exoneración del 100% de multas por el no pago de los tributos relacionados al usufructo de los cementerios. Hablemos a continuación de la malaria. Es que la Dirección de Vigilancia de la Salud confirmó la detección de un caso importado de esta enfermedad transmitida por el mosquito. Esto se captó y diagnosticó en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú y luego comunicado a las autoridades de nuestro país. La infectada es una mujer brasileña que cursa sus estudios universitarios en Ciudad del Este. Tras la detección se dio la inmediata intervención del equipo de epidemiología local y el apoyo del nivel central para investigar el caso y la búsqueda de otros posibles casos sospechosos. Entre tanto, desde CENEPA, que es el organismo, la institución responsable
de erradicar al vector transmisor de esta enfermedad, iniciaron los trabajos de búsqueda entomológica y control vectorial como el primer protocolo establecido en este tipo de casos. No está de más recordar que Paraguay ha sido certificado como país libre de transmisión de malaria en el año 2018, tanto por la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud. El programa Becal, que cuenta con postulantes, informa que tiene becas de maestrías en Colombia. Estas becas están dirigidas a docentes de instituciones públicas y privadas subvencionadas. Actualmente se encuentra en proceso de cierre. Aquella persona interesada, entonces apurarse, porque el plazo para las postulaciones se cierra el próximo martes, 19 de septiembre. Los interesados deben inscribirse a través del sistema de postulación a instrumentos SPI. Les doy la dirección: spi.conacid.govcorta.py/USAR. Vamos a hablar de este hallazgo que se produjo en la zona de Villarrica, en la ciudad capital departamental del Guairá. El cuerpo sin vida de un joven de 19 años fue encontrado en estas condiciones en la vereda, frente a una vivienda de la compañía Ujowi de Villarrica, con signos de quemaduras y calcinación en parte del torso y manos, aparentemente ocasionadas por entrar en contacto con el tendido eléctrico mientras intentaba hurtar cables. El joven, identificado como Jorge Brito Salvarenga, ya contaba, según el reporte, con varios antecedentes policiales por tenencia de estupefacientes y otros delitos, por lo que cobra fuerza la hipótesis de que se encontraba intentando robar cables del tendido eléctrico al momento de sufrir la descarga. La forense Eva Perdomo determinó como causa de muerte un paro cardíaco fulminante a raíz de electrocución. Bueno, ayer les mostrábamos lo sucedido en una estación de servicio de Piquetecue cuando la empleada fue brutalmente golpeada por los delincuentes. Esto que estamos viendo ocurrió en Villamorra, donde frustraron un asalto a este local comercial. El encargado de este local forcejeó con el delincuente. Fíjense, en la vereda está el delincuente, allí con kepis de color claro, hablando con el responsable. Y después del forcejeo, el delincuente sale huyendo, dejando caer un arma de fuego y una mochila. Fíjense, ahí ingresa. Presten atención a la mano derecha del hombre. Tiene una pistola. Cambia de mano. Y le indica al responsable de este local que en la mochila le cargue
siempre en esta misma zona, en el este de Libia. Unas 20.000 personas ya fueron desplazadas y varias ciudades fueron declaradas como zonas de desastre. Esto está aconteciendo en Libia. Enseguida también les actualizamos lo que está aconteciendo en Marruecos, la cantidad de fallecidos y de desaparecidos hasta ahora. La siguiente información, siempre el plano local, puntualmente en Mingaguazú, departamento del Alto Paraná. Un hombre le cortó la mano a la hermana. El hecho se produjo en la madrugada de hoy martes en una propiedad ubicada en el kilómetro 14, lado Monday. El hombre, identificado como Lucio González, de 54 años, fue detenido tras herir a machetazos a su hermana de 39. A causa de esto, la mujer casi perdió 2 dedos. A raíz de un pedido de auxilio recibido en la subcomisaría 14. Acudieron los muchachos y según manifestación de un vecino, este señor se levantó cerca de las 5. Vivía con su hermana y su cuñado en una casa precaria a 6.500 metros de la ruta Lado Mondadí, kilómetro 14. Y se levantó con un machete en mano, diciéndole a la hermana para que le echara de la casa al cuñado. Y produciéndose una pelea ahí entre ellos, ¿verdad? La hermana se levantó y quiso separarlo. Momento en que recibió el machetazo en la mano. Una herida profunda que le dejó severas lesiones. Prácticamente le cercenó el dedo. Así mismo, así mismo. Fue muy fuerte el machetazo. ¿Y tuvo otra pelea porque hay heridas por otra parte del cuerpo? Tenía rasguño en frente también, porque hubo un forcejeo entre ellos. Bueno, los vecinos intervinieron, auxiliaron a las víctimas y fueron alertados ustedes. Así mismo, la víctima ya fue auxiliada por vecinos cuando llegaron los intervinientes. Y el aprendido estaba ahí con el machete y un puñal en la mano, que los intervinientes tuvieron que forcejear para desarmarlo porque él no se quería entregar. Bueno, vamos a hablar ahora de Chespiroga. Fíjense, Chespiroga Ñandeco. Bueno, ¿por qué dicen que se llama así? Porque en este lugar venden efectivamente crack. Agentes especiales de la SENAT intervinieron en una casa ubicada en el barrio La Victoria, en la zona de la terminal de ómnibus de Asunción. Era un lugar donde vendían, no solamente vendían, consumían droga en ese lugar. Crack o Chespi, como se lo conoce también. La comitiva de los agentes antidrogas fue encabezada por la fiscal Laura Guillén. En el lugar se le detuvo a Óscar Darío Franco Vera, un hombre de 45 años, quien según las investigaciones es el responsable de la comercialización de estas sustancias prohibidas. Se incautaron 12 porciones de crack ya hechas, listas para la venta, y como ustedes estaban viendo en imágenes, varios jóvenes consumidores fueron encontrados también en el lugar. Y según los vecinos, estos jóvenes generan zozobra a todo el vecindario porque ante la necesidad de consumo salen a robar lo primero que encuentran para ir a comprar más droga. El detenido y las evidencias fueron remitidos a la base de operaciones de la SENAT a disposición de la agente del Ministerio Público Interviniente. No está de más recordar que el microtráfico de drogas tiene una expectativa de pena que oscila entre los 5 y 15 años de prisión.
Bueno, vamos a ver estas imágenes que nos muestran el momento en que una mujer, fotografías de una mujer que fue arrollada y abandonada, esto en la zona de Coronel Bogado. Por supuesto, su cuerpo sobre la capa asfáltica. El arrollamiento ocurrido sobre la ruta número 1 Paraguay a la altura del kilómetro 320. Personal policial tuvo conocimiento a raíz de la llamada telefónica mediante el sistema 911. Por tal motivo pasó a verificar el lugar, constatándose de un cuerpo tendido en la vía pública de género femenino. Fueron algunos pobladores quienes encontraron a la mujer tendida en la capa asfáltica sobre la ruta 1 en Coronel Bogado, ya sin signos de vida, tras ser brutalmente arrollada por parte de un vehículo cuyo conductor se fugó. La policía busca intensamente al responsable de este nuevo siniestro vial. De la víctima fatal, identificada como Ángela Vanessa Maidana Telles, de 23 años, prima de la fallecida. Se investiga qué tipo de vehículos estuvo involucrado y también el conductor que se fugó tras el hecho. Sí, acudió al lugar personal de investigación, así también de criminalística, el perito Miguel Cristaldo. Lo que no se descarta es que no haya solamente un vehículo involucrado en el accidente, en vista de la gravedad del hecho, y el cuerpo estaba tendido en la capa asfáltica, no así en la banquina, ¿verdad? O sea, pudo haber sido un vehículo que le chocó una vez y después vehículos que pasaban por la zona. Oficial, ¿y la persona que era una transeúnte, caminaba, digamos, o estaba a bordo de un vehículo? Y aparentemente se encontraba caminando en la ruta, ¿verdad? Porque no se divisó y no hay rastros tampoco de otro vehículo involucrado, una motocicleta o algo similar. Lo llamativo es la hora del accidente, por esa razón. Sí, consta el informe que el médico forense extrajo sangre de la víctima fatal para un análisis toxicológico. Acudió al lugar personal de investigación, así también de criminalística, el perito Miguel Cristaldo. Lo que no se descarta es que no haya solamente un vehículo involucrado en el accidente, en vista de la gravedad del hecho, y el cuerpo estaba tendido en la capa asfáltica, no así en la banquina, ¿verdad? No descartan que tras ser atropellada y arrollada por un automóvil, otros vehículos también hayan arrollado a la víctima, que es de la zona de Coronel Bogado. También se investiga qué hacía la mujer caminando a altas horas de la noche y si es que se encontraba sola en el momento de este accidente. Vamos a hablar ahora a continuación de un incendio de grandes proporciones que se produjo en el barrio obrero de Pilar. En esta casa vivían dos familias. Desafortunadamente lo perdieron prácticamente todo, pero por suerte no hubo personas lastimadas, teniendo en cuenta que al momento del siniestro estaba un menor en la vivienda que logró salir a tiempo, mientras que los demás estaban todos en sus puestos de trabajo. Los vecinos intentaron apagar el incendio y ya casi cuando todo se consumió llegaron los bomberos para enfrentar las llamas. Justo yo salí de la casa, me fui a ver un trabajito, después vine a ver que ya se me prendió mi pieza. Estaba la tele prendida y el ventilador lo que estaba encendido, nada más. Y que sí, desde ahí empezó el fuego, perdimos todito nosotros, perdimos nuestras ropas, el de mi hijo, el de mi señora, mi ropa, nos quedamos sin nada nosotros. Mis documentos que son de la facultad, de mi señora, todo se fue ahí. ¿Tu herramienta de trabajo? Mi herramienta de trabajo, algunas cosas se quemaron también, que tenía dentro de la pieza. Nos quedamos sin nada, nosotros ahora estamos así, sin colchón, sin... La ropa, iba diciendo lo que están acá colgadas. Esta es nuestra ropa que tenemos ahora mismo, no tenemos nada. Estamos así, con la ropa que yo tengo. Mi señora con la ropa de trabajo porque tuvo que salir de su trabajo de urgencia para poder venir a ayudarnos. De la zona sur del país hasta la zona norte, hacia Concepción, puntualmente el distrito de Arroyito, una mujer, Blanca Marlene Mendoza,
denunció a un hombre de nombre Derlis López Sosa de acosarla y violentarla constantemente. Según el relato de la hermana de esta mujer, el hombre atacó físicamente por tercera vez y teme ya por su vida. Afirmó que Blanca Marlene debe viajar a España este 22 de septiembre, pero que el hombre, Derlis López Sosa, la amenaza con matarla antes de esa fecha. La mujer niega haber tenido relación con este hombre. Menciona que Derlis vivía y trabajaba en la casa familiar como encargado. La denuncia ya fue radicada ante la fiscalía, pero lo que es peor en todo esto es que hasta ahora no hubo respuestas de parte del Ministerio Público a pesar de los videos presentados. Pasé una situación increíblemente muy feo para mí y este muchacho que me atacó ya está denunciado, está en la fiscalía y no hacen nada. Entonces ayer nuevamente me atacó, ya con un propósito peor, porque ya me estaba amenazando que de ahí no iba a salir viva, que no iba a viajar a España y que me olvidara de todo, ¿verdad? Y gracias a Dios estoy viva, estoy acá, porque pude zafarme, pude salir, arrancar el portón y salir de él. Y no hacen nada. Yo lo que quiero saber es qué es lo que están esperando la fiscalía para no sacar una orden de detención a este muchacho. Porque esperan que me muera primero. Este muchacho que es de Azote, le trajo mi cuñado en su casa. Me ofrecieron ellos para que trabaje aquí en la casa de mi padre como peón. Le dieron trabajo a mi padre y eso. Y ahí él empezó a perseguirme. Él me hace saber que yo le gustaba, que estaba enamorado de mí. Entonces yo no le hacía caso a un muchacho de 20 años. Y me dijo, se vendré de Yapoy caso, da llamo, ay, me dijo. Y empezó a perseguirme, se obsesionó conmigo el muchacho. Y 24 horas me estaba vigilando. ¿Cuánto tiempo eso? La primera vez que me hizo, que le hice la denuncia fue el 5 de agosto, que me secuestró prácticamente 3 días mi vivienda. Y 3 días después pude salir haciéndome malabarismo, ¿verdad?, para convencerle al muchacho para que me dejara libre. Y la gente se cree que es mi pareja sentimental. No es mi pareja sentimental. Yo no tengo nada de relación con ese muchacho. Ayer un día dice que se perdió y estaba pescando, esperando, ¿verdad?, que yo me fuera a mi casa. Y en un descuido, yo al salir del portón, ya me atacó. En este caso se ve en uno de los videos que hubo derramamiento de sangre inclusive dentro de la casa. Sí, eso fue la primera vez. Eso fue del 5 de agosto. Sí hubo, me mordió la ceja y me bañé de sangre, me cortó en la pierna y lleno de moretones, o sea que me lastimó todo. El problema es que vos tenés que viajar nuevamente a España y este problema él no te deja salir. No, justamente ayer le reclamé al muchacho, le digo, eres el único que me puede sacar el pasaporte, devolvéme, le dije. Y al rato ya se presentó en mi casa, me dijo, bailar ella pota, me dijo, vos me vas a denunciar, me dijo, por el pasaporte. Y le digo, ¿y por qué a vos? Le digo, si vos me dijiste que no fuiste tú, le digo. Y me dice, no, gente, hoy la culpable está, me dijo. Cuando hay empezar ahí, de viajamos ahí, me dijo, de viajamos ahí, ni esa mamá, a ver. Así de simple, me dijo. Y el pasaporte desaparecido. Vamos a hablar ahora del conflicto en el tema de la hidrovía, una tensión diplomática entre Paraguay y Argentina. Desde el Centro de Armadores Marítimos y Fluviales, CAFIN, su titular de vuelta criticó a la Argentina y en tal sentido decía que esta medida ilegal y unilateral asumida por el vecino país ya está generando millonarios sobrecostos en sus servicios y por eso están urgiendo a Paraguay una pronta solución. De hecho, que se debería haber liberado inmediatamente al momento de pagar. Y recordemos que estuvo incluso así demorada hasta el día de ayer, a últimas horas de la tarde, en el momento que se fue entregada la orden de liberación. Entonces yo no considero esto como una señal de predisposición, es lo que corresponde hacer según la ley argentina.
se pagó el peaje y yo considero eso que es una medida extorsiva para conseguir el cobro de un peaje que consideramos nosotros ilegal, que está por fuera del marco jurídico del acuerdo de la hidrovía. Más del 80% de las exportaciones e importaciones dependen de esta hidrovía. País como Paraguay, como un país mediterráneo, de hecho ya tiene que pagar más en costos de logística para poder acceder a los mercados internacionales. Entonces, en la altura de las circunstancias entendemos de que realmente las determinaciones que está tomando este gobierno son correctas, porque convengamos de que del otro lado no existe diálogo, no existe una vía de diálogo, no existe voluntad política. Ya son más de 10 meses que venimos reclamando esto a la Argentina en diversos foros y en el ámbito de competencia, que es el ámbito de la hidrovía, del Tratado de la Hidrovía. Y Argentina no solamente hizo caso omiso a las solicitudes de las demás delegaciones de los 4 países que estamos en contra de esto, sino que fue agravando aún más con estas interdicciones, y el punto de quiebre se dio el día miércoles pasado, cuando esta barcaza quedó con la interdicción, quedó detenida. Recordemos que es un producto crítico para el desarrollo económico de cualquier nación. Entonces, hasta te diría que podría hablarse de una actitud totalmente incomprensible por parte de la Argentina. Hoy acerca de este tema hablaba también el canciller nacional Rubén Ramírez Lescano cuando salía del Congreso Nacional y decía que siguen conversando con las autoridades argentinas, que los puntos analizados van a seguir siendo mantenidos en reserva, pero Paraguay, 2 temas son prioritarios. Y de hecho que ya Paraguay volvió a pedir el levantamiento del peaje en la hidrovía mientras duren las conversaciones. Y lo segundo, que Argentina pague la deuda por cesión de energía de Yacyretá, que asciende a unos 150 millones de dólares. 2 puntos prioritarios para el gobierno paraguayo. A propósito, habló hoy el presidente de la ANDE y dijo que la ANDE está en condiciones de retirar, porque tiene la infraestructura para retirar el 100% de la energía que le corresponde y que es generada por Yacyretá. En tal sentido, recordaba que ayer, y esto hay que mencionar, el sistema eléctrico nacional, toda la conexión, toda la electrificación nacional, para que el país esté iluminado, digamos, o parte del país, el 85% de la energía viene de Itaipú, 3% de Acaral y de 12% de Yacyretá. Pero cuando ayer empezó la ANDE a traer mayor cantidad de energía de Yacyretá, automáticamente el consumo nacional de electricidad en un 35% ya dependía de Yacyretá, lo que decía el ingeniero Félix Sosa. ANDE tiene la posibilidad de retirar el 100% de la energía que corresponde a Yacyretá si fuera necesario, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? De que nosotros tenemos las condiciones técnicas, ¿verdad? Y eso ya se demostró. Justamente ayer se pudo retirar 1035 megavatios de potencia en un momento dado. Lógicamente eso depende mucho también de la demanda de consumo de energía eléctrica en el Paraguay. Lógicamente cuando en Paraguay el consumo va muy de la mano del nivel de temperatura. Cuanto más calor sea en la época de verano, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica sube. Es decir, nosotros tenemos las condiciones técnicas de retirar lo que nos corresponde. Estamos aumentando ese intercambio desde Yacyretá. Tenemos que recordar que en promedio el año pasado el 85% del sistema interconectado nacional se alimenta desde Itaipú, el 12% desde Yacyretá y aproximadamente 3% desde Acaray. Esa relación puede cambiar a partir de ahora y de hecho ya estamos haciendo. Ayer, por ejemplo, el sistema eléctrico paraguayo, el 35% se estaba alimentando desde Yacyretá en un momento. De la ANDE. Bueno, lo que decía el ingeniero Félix Sosa, y ya que estamos hablando del tema hidrovía, no está de más reiterar lo anunciado a través de su cuenta oficial en redes sociales por el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, de convocar para este jueves al diplomático, al representante de la legación argentina en Paraguay, al señor Óscar Domingo Pepo.
debido a sus declaraciones a un medio argentino, cuando decía que Paraguay tomó medidas unilaterales y que Paraguay se estaba pasando de la raya en este tema. Estas declaraciones del diplomático argentino no cayeron para nada bien a las autoridades de la Cancillería y en consecuencia este jueves tendrá que ir a dar explicaciones al canciller Rubén Ramírez Lescano. Recuerdan que ayer les informábamos acerca de una imputación presentada en contra de un joven de 18 años, hijo de una magistrada de Capiatá. Lo habían imputado por abuso sexual en niños. Según la imputación, la víctima, una niña de 13 años. Bueno, finalmente ya hay decisión judicial en este sentido. Se decretó la prisión preventiva de Gustavo Sebastián González Salomón, hijo de Norma Elizabeth Salomón, y de Gustavo Farid González, quien pasará a guardar reclusión en dependencia en la Comisaría Primera Central de San Lorenzo por el plazo de 10 días y de no existir resolución en contrario, el mismo deberá ser remitido a las dependencias de la agrupación especializada para el cumplimiento de la presente orden judicial, institución donde permanecerá en libre comunicación y a disposición de este juzgado, dice la resolución del juez actuante. Calificar provisoriamente, en la parte de arriba, la conducta del procesado, Gustavo Sebastián González Salomón, en los artículos 1 y 4 del Código Penal y su modificatoria, abuso sexual en niños, en concordancia con el artículo 29 del mismo cuerpo legal. Y últimamente en los hospitales, sus estacionamientos, los delincuentes actúan y están robando vehículos de estos lugares, pero cámaras de circuito cerrado del Hospital San Pablo permitieron la recuperación precisamente de un vehículo robado y abandonado en el predio. La policía rastreó a la propietaria y devolvió el vehículo a horas nomás de ser hurtado en las inmediaciones de la comisaría 11ª Metropolitana. Los delincuentes actuaron a cara descubierta y constataron que la camioneta tenía rota la ventanilla de atrás. Dentro se veía el tambor de arranque y la puerta del lado del conductor violentado. Ahí justamente vemos el vehículo que fue sustraído y de vuelta, para fortuna de la dueña, ya le fue entregado. El día de ayer recibimos una llamada telefónica por parte de la agente administrativa del monitoreo del Hospital Barrio San Pablo, que nos manifestó de que a las 01:30 horas aproximadamente había ingresado una camioneta Hyundai Santa Fe en el estacionamiento del predio de parte trasera y abandonaban el lugar raudamente 2 sujetos según el circuito cerrado. Posterior convocamos conforme al protocolo de procedimiento en caso de vehículo abandonado a la gente de criminalística, automotores, FOPE para el procedimiento de rigor, y una vez terminado dicho, como en el sistema todavía de automotores no figuraba ya la denuncia con relación a esta camioneta, tuvimos que guiarnos por la plataforma de redes sociales, ya que dentro de la camioneta se encontraban documentos varios de la propietaria y la ubicamos a través del Facebook. Este es el tercer vehículo aproximadamente que se abandona ahí. Los otros 2 casos fueron con GPS. Nosotros estamos en contacto siempre con la gente del Hospital Barrio San Pablo, la gente administrativa asesora jurídica en este caso ahora. Y nosotros presumimos que vienen y dejan acá para el famoso enfriamiento en jerga policial. Dejan que pasen 2, 3, 4 días mientras la Policía Nacional imparte orden de captura a nivel nacional, y una vez que pase todo ese lapso de tiempo seguramente pasan y buscan nuevamente. Aclarando esa situación, también la gente de automotores pudo recargar circuito cerrado que consta en el hospital
para hacer el seguimiento correspondiente con relación a los supuestos autores. ¿Cómo están? Soy el abogado Oliver Parra y en esta edición de Hablemos de Leyes abarcaremos el tema de las vacaciones anuales remuneradas. Así como el trabajador tiene una hora de descanso al día y como tiene un día a la semana libre, le corresponde igualmente un periodo de descanso al año y en este caso hablamos de las vacaciones anuales remuneradas. En este sentido, la legislación laboral establece un periodo de descanso de manera anual para todo aquel trabajador que se encuentre prestando sus servicios de manera ininterrumpida para un mismo empleador. En este sentido, la legislación laboral establece la siguiente duración mínima para las vacaciones anuales remuneradas. Para los trabajadores de hasta 5 años de antigüedad se establece unas vacaciones de 12 días hábiles corridos. Para los trabajadores que tengan de más de 5 años de antigüedad y hasta 10 años, las vacaciones anuales remuneradas serán de 18 días hábiles corridos. Para aquellos trabajadores con una antigüedad mayor a 10 años, las vacaciones anuales remuneradas serán de 30 días hábiles corridos. En cuanto al cálculo de lo que tendría que percibir el trabajador en concepto de vacaciones, estas serán determinadas por el valor del salario mínimo legal vigente al tiempo de sus vacaciones o el salario que perciba si este es superior al salario mínimo legal vigente. Igualmente debe señalarse que las vacaciones anuales remuneradas deben pagarse en forma anticipada. Esto es, se paga al trabajador el equivalente a los días de vacaciones antes de que el mismo salga de vacaciones. En cuanto a la época de las vacaciones, estas deben ser fijadas por el empleador en un plazo de 6 meses desde el momento en que el trabajador causó sus vacaciones, desde el momento en que tiene efectivamente el derecho a disponer de sus vacaciones. El usufructo de las vacaciones debe darse de manera ininterrumpida, pero cuando existen condiciones que requieran que el trabajador vuelva a presentarse durante sus vacaciones, estas quedarán suspendidas y el trabajador deberá retornar. En ningún caso esto significa que el trabajador perderá el derecho a las vacaciones, sino que una vez solucionadas las cuestiones laborales, el mismo deberá continuar con sus vacaciones. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el contrato individual de trabajo termina al tiempo en que el trabajador causó sus vacaciones? En este caso, los días de vacaciones serán compensados en dinero a favor del trabajador. Por ejemplo, si el trabajador causó el año de servicio continuo al servicio del mismo empleador y le corresponden 12 días hábiles corridos de vacaciones y termina el contrato de trabajo, significa que el empleador está obligado a pagarle ese equivalente de 12 días junto con los demás conceptos correspondientes a su liquidación final de haberes. Por otra parte, si el contrato termina antes que el trabajador cause sus vacaciones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional de los meses generados hasta el momento de su desvinculación. Por ejemplo, si el trabajador tiene 9 meses de antigüedad y es despedido sin causa justificada, le corresponderán 9 días de vacaciones proporcionales a ser otorgados dentro de su liquidación final de haberes junto con los demás conceptos correspondientes a este tipo de desvinculación. Otro punto importante e interesante con relación a las vacaciones señala lo siguiente, que las mismas pueden ser acumulables hasta por 2 años. Esto siempre a solicitud expresa del trabajador remitida por nota a su empleador. Vamos a hablar de una decisión asumida el día de hoy por el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social. Ustedes recuerdan que el IPS en el Hospital Central y en varios otros hospitales dependientes de la previsional fueron atendidas personas no aseguradas que padecían del COVID-19. ¿Recuerdan aquel suceso? Bueno, ¿qué pasó hoy? Y le pasamos a mostrar el siguiente documento, por la que se designa al gerente de salud, entiendo el doctor Carlos Morínigo, el gerente de salud, como vocero representante para gestionar el pago de los gastos incurridos por la institución en atención a los pacientes no asegurados que recibieron servicios, medicamentos, insumos y alimentación en los diferentes centros asistenciales del IPS durante la pandemia del COVID-19 ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Ministerio de Hacienda. ¿Qué es lo que va a hacer ahora IPS? Va a gestionar ante Salud Pública y Hacienda el cobro por los servicios prestados a miles de paraguayos no asegurados a la previsional y que recibieron atención médica
en los hospitales de la previsional. ¿Saben cuánto es lo que reclama el IPS? Ahí nos quedamos. Fíjense, último párrafo. Que en la referida resolución se aprobó el informe técnico jurídico y la estructura de costos elaborada por la Gerencia de Salud y ratificada por la Asesoría Actuarial, cuyo monto asciende, a ver si 508.852.498.067 guaraníes. 77. Hola, doctor Carlos Morínigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a vos y a toda la teleaudiencia. Doctor, estamos hablando prácticamente de unos 70, 60 millones de dólares que el IPS va a reclamarle a Hacienda, hoy Ministerio de Economía y de Salud Pública, el pago por los servicios y demás servicios médicos, medicamentos, que prestó el IPS a la gente no asegurada durante la pandemia del COVID. ¿Eso a qué obedece, doctor? Bueno, en realidad, a mí no me gusta hablar de reclamos, ¿verdad? Nosotros vamos a poner a conocimiento de Salud Pública el gasto en que incurrió el Instituto de Previsión Social para la cobertura de pacientes no asegurados del IPS durante la pandemia del COVID. Entonces nosotros vamos a poner en conocimiento eso de la señora ministra y el equipo que ella designe de manera a entablar una conversación y sobre todo una negociación de cómo podemos subsanar o cómo podemos con contraprestación de servicios podemos recuperar lo invertido durante la pandemia, ¿verdad? Que el IPS invirtió esa plata para la cobertura de pacientes no asegurados, ¿verdad? Entonces es una obligación nuestra cuidar también el patrimonio del IPS, poner en conocimiento de Salud Pública y ver cómo subsanar esto. Recuerdo, doctor, que cuando explotó la pandemia, llegó la pandemia, Hacienda le había transferido, usted me va a corregir, creo que 200 millones de dólares, y un poquito más, un poquito menos, al IPS, para que sea atendida la gente no asegurada, pero en realidad era una parte de la eterna histórica deuda que tenía el Estado paraguayo con el IPS. Son cosas totalmente distintas, ¿no? Sí, la verdad que justamente eso es lo que nosotros estábamos analizando también ayer en una reunión con la alta gerencia. Creo que esa plata fue para el pago de subsidios a la familia o algo por el estilo, que no tiene nada que ver con los fondos de salud, ¿verdad? Acá nosotros estamos hablando de gastos incurridos durante la pandemia en el tratamiento de pacientes, ¿verdad? Entonces, en ese tema yo no me gustaría... Perfecto, se comprende. Meterme porque quiero sobre todo hacer hincapié en la siguiente frase que voy a utilizar. No es un reclamo. Ojo, nosotros trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud siempre, contraprestando servicios, ayudándonos mutuamente, pero es nuestra obligación como IPS también demostrar que nosotros utilizamos en pacientes no asegurados, de manera a ver cómo podemos nosotros recuperar un patrimonio originario de IPS, ¿verdad? Hay ¿cómo se dice? Un listado de cuántos no asegurados fueron atendidos en todos los hospitales dependientes del IPS. Sí, tenemos absolutamente todo eso en el informe. Mañana vamos a tener, vamos a facilitarles a ustedes, ¿verdad? Con los montos, hay montos que están totalmente certificados y así como hay montos que se deben certificar también. Entonces, eso es un trabajo que justamente lo queremos llevar a cabo con nuestros compañeros de Salud Pública. Entonces, sentar en una mesa y ver y llegar a un acuerdo, al acuerdo correspondiente. Doctor Carlos Morínigo, gracias como siempre por su tiempo. Por favor, a las órdenes. Adiós, señor. Bueno, ahí está. Demostramos esto. 508.852 millones de guaraníes es lo que el IPS dice invirtió en atención médica, en medicamentos y otro tipo de prestaciones en pacientes no asegurados y que recibieron atención en los hospitales de la previsional durante la pandemia del COVID-19. Empezarán las conversaciones con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Economía en un intento por cobrar este dinero.
Vamos a hablar de este tema del momento y vamos a escuchar a la persona que hizo que este tema esté en boca de todos. Alejandra Joutabe denunció que fue víctima de mala praxis en tratamientos estéticos. La mujer decidió contar su caso en redes sociales tras la muerte de la modelo argentina Silvina Luna, figura que perdió la vida a causa de procedimientos estéticos mal realizados. Joutabe señaló que no firmó ningún documento a las especialistas para aplicar polimetilmetacrilato. Polimetilmetacrilato, es difícil. La mujer relató que se dio cuenta de la presencia de esta sustancia en su organismo por la deformación de sus labios. Señaló que tiene este producto en el rostro y en el abdomen. En contraparte, de la clínica estética sostienen que a la mujer no se le aplicó dicho producto. Pero escuchemos lo que decía la denunciante. Yo llegué al consultorio de las doctoras el 6 de agosto con la idea de verme mejor, ¿verdad? Hacerme una bléfaro, rellenarme los labios, hacerme unos hilos tensores. Llegamos a un acuerdo económico. Ese mismo día me hice la blefaroplastía, el relleno de labios. Unos días después viajé a Ciudad del Este para retiro de hilos, del hilo de los ojos, ¿verdad? Ese día también me hizo los hilos. Cuando los hilos tensores definitivos, me dijo ella, ¿verdad? Cosa que no existía. En el momento me retira los hilos, al día siguiente yo me doy cuenta de que se me descosió lo que me había cosido, lo que me había quitado los hilos, se me descosió. Le escribo, le digo, doctora, se me descosió otra vez los puntos que me quitaste, ¿verdad? No puede ser. Sí, me voy de vuelta, me vuelve a suturar. Unos días después los hilos que me puso se me infectan. Tuve que viajar otra vez a Ciudad del Este, me retiró todos los hilos. Después le digo, ¿cómo quedamos con el tema de los hilos que me pusiste para levantarme el rostro? Si me quitaste y se me cayó todo el rostro de vuelta. Bueno, te voy a aplicar ácido hialurónico. Ahí le digo, pero el ácido hialurónico no es permanente. Eso se reabsorbe y vos me dijiste que era permanente los hilos, ¿verdad? Entonces me dicen, no, pero los hilos no son permanentes tampoco, pero me cobraste por unos hilos permanentes. Entonces el famoso, peor es nada, bueno, poneme tu ácido hialurónico. Me pone las cicatrices que se me quedaron, yo con otros profesionales me arreglé, ¿verdad? Me hice tratamiento de plasma, láser. Después me estaban haciendo tratamiento de la panza porque tenía fibrosis y me hacían un descolamiento supuestamente. Me ponen un bioestimulador de colágeno supuestamente también. Después se me deforma el labio. Me voy junto a mi doctora, Fátima Agüero, y me dice, esto no es, Paola, ácido hialurónico. Esto para mí es metacrilato. Ahí me hago una ecografía y sale efectivamente que me aplicaron en vez de ácido hialurónico metacrilato. Me dice la doctora, ¿dónde más te tocaron estas chicas? Hicieron en la cara y en la panza. Me hago la ecografía y efectivamente tengo metacrilato en la cara y en la panza. Y fue sin mi consentimiento. Lo más grave de todo no es las cicatrices que me dejaron, no es lo que yo pasé, ¿verdad? Pasé muy mal también con todo esto de que me cosieron, me descosieron, me salió pus, todo eso, ¿verdad? Pero lo más grave de todo esto es que me aplicaron PMMA sin mi consentimiento y quizás le habrán hecho a muchas otras chicas, a otros jóvenes, ¿verdad? Y eso no tiene cura. Juegan con la salud de las personas. Yo no sé si este es un producto más económico, ¿verdad? Por eso están jugando con la salud de la gente. Estaban promocionando ellos cargar glúteos con PMMA como si fuera un producto permitido en Paraguay. Es mentira. De la posibilidad después de retirar, en mi caso ya es bastante difícil porque tengo muy esparcido el producto por todo la panza, al menos muy difícil. En el labio sería mutilar prácticamente el labio. Entonces es vivir en zozobra toda mi vida, ¿verdad? Entonces yo le insto a todas las personas que se hicieron algún tipo de tratamiento con estas chicas
de que se hagan la ecografía y se hagan un seguimiento, ¿verdad? Porque esto no tiene cura. En algunos casos se puede retirar con cirugía si son lugares pequeños, ¿verdad? Es difícil la extracción total del producto. Y ambas doctoras señaladas de mala praxis dieron a conocer también un comunicado, bastante fuerte por cierto, señalando que simplemente la denuncia busca un rédito económico y que resulta hasta extorsivo. Pero habló el abogado de ambas médicas, Diego Tuma. En primer lugar, bueno, queremos negar todas las manifestaciones que refiere esta señora. No se le puso en ningún momento el PMMA. Ella no está en estado de zozobra tal cual manifiesta, porque si estaba en estado de zozobra no iba a estar extorsionándole a mi cliente de manera diaria y sistemática para que le pase dinero. Y fue justamente ese el motivo por el cual mi cliente recurre al estudio jurídico donde trabajo, porque me dice que está siendo víctima de un chantaje de una persona que le está pidiendo dinero, 1 millón, 2 millones, 3 millones. Y en ese sentido ella ya le había transferido la suma de 5 millones para tratar de evitar de que esto salga a la luz pública, porque por más de que sea cierto o no, sí o sí le va a afectar la imagen. Hasta que yo le recomendé que, bueno, no podía seguir accediendo a esa extorsión, y posteriormente se comunica conmigo vía WhatsApp esta señora Paola. Yo nunca le llamé, tal cual ella afirmó, miente también en eso. Ella se comunicó y me pidió que mi clienta le siga dando una reparación económica, y yo le dije que mi clienta no tiene por qué reparar lo que ella no hizo, porque ella no le puso el PMMA. Y reconoció a través de WhatsApp que mi clienta ya le estaba dando dinero. Entonces, posterior a ello, terminamos la comunicación por WhatsApp en buenos términos. Ella me agradece por la atención, yo también. Y luego esto salta a la luz nuevamente porque su hija tira un hilo en Twitter. Y seguramente su hija tiró porque no sabía la conversación que yo tuve con su mamá. Pero como digo, es todo mentira lo que alega. Nunca se le puso el PMMA. Sí se le puso los hilos, se le puso el ácido hialurónico y el Sculptra que ella misma manifestó. Según lo que yo tengo entendido, de acuerdo a las consultas que hicimos con profesionales, incluso en Brasil, es imposible detectar de que la señora Paola tiene PMMA con una simple ecografía. Entonces, yo particularmente voy a iniciar la demanda de daños y perjuicios y también la querella. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de otro polémico tema. ¿Recuerda la discusión que había por el tema de la donación de la Unión Europea, de romper el acuerdo suscrito entre Paraguay y la Unión Europea, un acuerdo internacional aprobado por el Congreso Nacional? Bueno, finalmente el gobierno, el Poder Ejecutivo, remitió una adenda. Este es el borrador, la propuesta, allí lo dice, propuesta, dirigida al representante de la Unión Europea en Paraguay. Y fíjense en el tercer párrafo, y si podríamos, director, sombrear eso. La palabra indeseada, repudiada, odiada, era transformación. Y nos quedamos en el tercer párrafo. Se propone que este instrumento internacional, inicialmente denominado Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo en Paraguay, en adelante se entienda como apoyo al fortalecimiento del sistema educativo en Paraguay, pues los recursos son invertidos en acciones que potencian el logro de los objetivos trazados en el ámbito de la política educacional. Dice, tales como estrategias de aprendizaje de la lectura, escritura, comunicación, desarrollo del pensamiento lógico, matemático y de las ciencias, y en otras áreas complementarias, entre las que se destacan la alimentación y kits de útiles escolares. Ahí finalmente admiten que el dinero que enviaba la Unión Europea era precisamente para alimentos y kits de útiles escolares, con la finalidad del mejoramiento de los aprendizajes y consecuentemente de la calidad de la educación. Y ahí en esta propuesta paraguaya se citan varios artículos de normas vigentes
también de la Constitución Nacional. Esto está dirigido, decíamos, a Javier García de Viedma, quien es delegado de la Unión Europea en Paraguay. Vayamos a la segunda parte, la segunda hoja, para ver un poquito. Nos quedamos en el primer párrafo de esta segunda hoja. Así también, dice, en lo que guarda relación al OEDS 5 y en todos los casos donde se refiera a la expresión igualdad entre los géneros, enfoque de género, igualdad basada en los derechos, se ceñirá a lo establecido en el artículo 48 de la Constitución de la República de Paraguay de la igualdad de derechos del hombre y de la mujer. O sea, tiene que desaparecer las frases igualdad entre géneros, enfoque de género, igualdad basada en los derechos, para taxativamente establecer de la igualdad de derechos del hombre y de la mujer. A su vez, el gobierno del Paraguay entiende que la gobernanza del sector educativo hace referencia a la gestión del gobierno paraguayo para establecer la política nacional en el ámbito educativo. Y bien abajo, dice esta nota, que ya va a ser presentada al Senado también, dice: por lo demás se propone que en caso de que el Ministerio de Educación y Ciencias considere necesaria la disposición, aquí está el pedido de plata ahora, de los recursos asignados a la línea presupuestaria de contingencias para el funcionamiento que posibilite el cumplimiento de sus actividades misionales, él mismo solicitará a la delegación de la Unión Europea mediante la vía diplomática correspondiente. Ahí está. Se cambia la palabra transformación educativa por fortalecimiento del sistema educativo y, por supuesto, del documento, del acuerdo que suscribió Paraguay con la Unión Europea. Tiene que desaparecer las frases igualdad entre los géneros, enfoque de género e igualdad basada en los derechos. Y uno de los más grandes intérpretes, escultores del rock en Latinoamérica, evidentemente Gustavo Cerati. Y en las próximas horas será lanzado un libro para conocer más de la vida de este gran músico. Algún tiempo atrás es la vida de Gustavo Cerati, desde antes que él nazca hasta después que él muera, atravesando su infancia, su adolescencia, el secundario, la universidad, sus primeros pasos como músico, su aprendizaje de la guitarra, sus novias, y después, bueno, todo el fenómeno Soda Stereo, su reconfiguración como solista, la reunión de Soda Stereo y también, lamentablemente, los momentos finales en Venezuela. El título es muy simple, es una frase de música ligera, y cuando me llegó a la cabeza dije, bueno, es un buen título, vamos a ver si hay más. Y ningún otro título le pudo ganar. Y además es otra cosa que me dijo alguien, es un título que se canta. Fue un proceso intenso porque se dio mayoritariamente en pandemia. Ahí aproveché para hacer la mayoría de las entrevistas, mucha virtualidad. Los entrevistados van desde su hermana Laura, que es la única de la familia que participa, Adrián Taberna, su gran amigo y sonidista desde 1983. Digamos, está todo el mundo de Soda Stereo y de Gustavo Cerati solista, menos Zeta y Charlie, que no quisieron participar. Y además lo conocí mucho a Gustavo, lo entrevisté incluso vía Soda Stereo aquí en Paraguay. Yo diría que la gente tiene que comprar el libro si le gusta Gustavo Cerati y quiere conocerlo a fondo. Acá va a encontrar la investigación más, digamos, exhaustiva, profunda. Y ella con mucho cariño, con mucho amor hacia él. Bueno, estamos felices de la visita de Sergio Marchi, que es el biógrafo de los grandes músicos del rock argentino. Y Cerati está muy relacionado a Paraguay porque vino desde 1987. Fue el que cerró con Soda Stereo el festival Rock Summer, donde yo le presenté a ellos, siendo todos muy jovencitos. Nosotros lo conocimos personalmente a él. Era muy buena gente, muy tranquilo, divertido inclusive. Me acuerdo de en Rock Summer, por ejemplo, se suspendió la primera noche y fuimos todos y se jugó un partido de fútbol bajo la lluvia, con los Paralamas, con los Soda, con Fito Páez. Y después siguió viniendo siempre, incluso poco antes de su problema de salud. Él vino todavía a Asunción y después ya no pudo venir más. Y todo el mundo le recuerda. Entonces un libro sobre Cerati es una fiesta, una celebración, y que venga su autor a presentarlo en Asunción me parece que es un momento realmente histórico para nosotros.